Por eso absorbemos emociones nosotros, absorbemos esas emociones que vienen. Por eso hay que ver ahí. Papá y mamá influencian en los hijos de 0 años a 12 años. Lo que vive tu hijo menor de 10, 8 años es la consecuencia emocional de papá y mamá. Bienvenidos a Rediseñarte, un espacio para crecer juntos y crear puentes para descubrir tus talentos, conectar con tu conciencia y expandir tu potencial. Cree, crea y crece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Graciela Cabello. Bienvenidos otra vez a Rediseñarte, este espacio donde nos gusta compartir ideas para crecer, para desarrollarnos y para poder empezar a crear nuestro futuro. Y no sé si te ha pasado, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, en el que hay personas que se esfuerzan mucho, por ejemplo, al poner un emprendimiento, al poner, o en su trabajo, se esfuerzan mucho y dicen, oye, ¿qué pasa que no me suben de puesto o no logro mis metas? Entonces, mucho tiene que ver, o hoy vamos a ver de una gran parte que lo que sucede, que es la reprogramación mental. Entonces, el tema del día de hoy es cómo cambiar nuestra reprogramación mental para poder lograr nuestras metas. Y para esto nos acompaña un experto desde Perú, un gran amigo y especialista. Te lo presento. Bienvenido, Jesús Ordinola Cortés. Él es director de Renaciendo 30 y pues, ¿cuál es su especialidad? Pues es terapeuta integral, master coach en PNL, especialista en EMDR y terapia de reconstrucción generativa. Y pues él trabaja con muchas personas, empresarios, obviamente colaboradores en general, que deseen sanar esta mente emocional. ¿Precisamente para qué? Para desbloquear su verdadero potencial. Así que bienvenido, Jesús, desde Perú, un honor tenerte por acá en Rediseñarte. Hola, Gracielita, un placer. Bueno, cumpliendo el compromiso asumido que teníamos tiempo de darnos un tiempito para llevar hoy día esta conversación, bueno, y conocer mucho sobre la reprogramación mental. Sí, Jesús da terapias en todo el mundo sobre este tema que da. Y antes de empezar con todo esto, la reprogramación, a mí me encanta conocer las historias, porque ustedes ven y les dije un cachito así de todo lo que sabe Jesús, ¿no? De todas sus especialidades, de todo lo que se ha ido profundizando en este tema de las emociones, del trauma, de la mente, de por qué se bloquean las emociones. Pero cuéntanos, Jesús, que a mí me llamó la atención que tú eres policía, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento te metiste a este mundo? Cuéntanos. Mira, con la bendición de Dios, yo desarrollé una carrera oficial de la Policía Nacional del Perú, Allá en 30 Perú. años, 30 años desarrollé esta carrera. Eh, bueno, mientras desarrollé mi carrera digamos, en la policía, a la vez también estudié la carrera de educación. Mm, En el 2014 fui invitado al retiro por renovación de cuadros a mis 49 años, pero de ahí viene la construcción ya personal o profesional, porque yo en sí venía, digamos, me gustaba mucho, digamos, la terapia física. mm, 2014, al salir al retiro, comienzo yo a estudiar ya fisioterapia y ujú. rehabilitación, o sea, una de mis carreras. De ahí fui invitado a estudiar PNL en la Escuela Superior PNL de México. Y sigues tú Eh, ejerciendo como policía como quieras. no, ya no, yo estaba en Ya retiro. no. Entonces ahí El vino, retiro fue el que algo te movió y ya, dijo, o a sea, ver, vino, o sea, yo regresé a mis raíces porque si yo inicialmente quería estar en el campo de la medicina. a Yo, ti pues, te sí, de gustaba joven, la medicina. o sea, yo regresé a mis registros, eso lo encontré ahora, digo, yo quise ser, pero me gustó el campo de la investigación porque yo en la policía ingresé a la Policía de Investigación del Perú en el campo de la investigación, y ahí La donde viene, investigación. que eso me ayudó muchísimo, muchísimo a conocer el dolor humano, o sea, la parte, digamos, donde encontramos al ser humano con muchos problemas, digamos, en la delincuencia, el problema, digamos, de la estructura social, también estudiando educación, comencé a tener una mirada más profunda. Entonces, ¿de dónde viene la problemática del ser humano? Y me acuerdo que con una experiencia, yo trabajaba en el Callao, y un día
trabajaba, digamos, en mis horas libres, trabajaba por la Telefónica del Perú Sí, y hacía amanecida. Me acuerdo que estaba en los barracones del Callao, una zona, digamos, donde hay mucha existencia, digamos, de problemática en estructuras conflictiva, sociales, digámoslo así. ellos, digamos, la drogadicción, la delincuencia. Me acuerdo que un día a las 2 de la mañana estaba de servicio y en eso por el carro donde estaba haciendo vigilancia, pasa una niñita de 3 años Wow, llorando, pasa llorando. Y me llama la atención y volteo a mirar y veo a esa niñita que va pasando y sobrepara un poquito, pues, como vio gente en el carro, sobrepara, pero a la vez a salir a 30 metros, una persona comienza a gritar, oye, avanza. ¿Y quién era? Era el papá, ¿no? El papá que le hacía que esa niña avance y nos quedamos observando. Y la niña llega a 20 metros, toca la puerta, entrega su platita y le dan le dan Dios. droga. Una niña de esa edad comprando droga para el papá. Entonces, imagínate esa problemática que vi así en toda mi carrera, lo vi, ¿no? Ya se lo observé y ahí ya había estudiado educación. Y alguien decía, ¿no? ¿Cómo es educarnos? Porque su cerebrito de esa niña está pues en ese trayecto, está en esa constancia, está en ese contacto. Imagínate, esa personita 5, 6, 7 años se le hace natural, se le hace, digamos, ya una vivencia de vida. Te estoy Claro. hablando, esa experiencia la viví el año 2002. Y Estamos ahora, te fue marcando el ir viendo claro, estas estamos, experiencias, ¿no? Tan estamos fuertes. 2025. Imagínate ahora esa niñita puede tener 25, 26 años. La pregunta que me hago y la puedo hacer, ¿cómo vive esa niña? Mm. Si ella creo ahí. Y ahí donde viene que cuando ya viene y me doy esa tranquilidad, porque sí, joven a mis 49 años, tenía todo un futuro por delante, con pensión de por vida, entonces viene volver a mis raíces, volver a lo que yo quería, a estudiar, bueno, como decía, lo que era fisioterapia, entré por PNL, entré a estudiar ya, digamos, terapias especializadas, también, digamos, viene la carrera de psicología, estudiar la carrera de psicología. Entonces mi vida se convirtió, digamos, en una constancia y también de investigación, y ahora, digamos, en estos años que voy conociendo al ser humano desde donde salió con todos sus problemas. No salió del vientre de mamá, sino salió del generacional, no salió, digamos, de las emociones que vienen desde la abuela, bisabuela, las otras generacionales. Y ahí donde viene, que siempre digo ahora, ¿no? Pensé que en la policía, a nivel policial, en el campo de la investigación, donde vemos el problema, digamos, social, Social. pensaba que yo conocía todo, no. Acá donde estoy ahorita, acá donde estoy con este tipo de terapias integrales, conociendo, digamos, por eso el programa que yo logré desarrollar, digamos, dura 8 semanas el tratamiento en trastorno de la salud emocional. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? No trabajamos la verbalización. Graciela, cuéntame tu cuento. Graciela, cuéntame lo que viviste. No, nos vamos, digamos, desde una emoción que puede haber tenido estos últimos días y con esa emoción nos vamos al origen, al trauma, a la memoria, Y donde fíjate está, digamos, que, y fíjate que esto que me dices de la niña, me dices y hasta a mí me impactó eso que yo no lo vi. Todos tenemos esa niña o ese niño que vivió una situación, a lo mejor no así de extrema o sí, no sé, que de repente se guarda, ¿verdad? Se guarda en nuestro inconsciente y no lo recordamos porque a lo mejor por dolor, a veces que hay cosas dolorosas que mejor se guardan, pero luego en nuestra vida adulta, me quiero imaginar a esa niña, como nos dices tú, si nunca ha trabajado, pues solamente alcanza a ver los efectos. Y los efectos, pues se van viendo en una enfermedad o en un comportamiento o en algo que no me alcanza a salir bien. Sí, por ejemplo, puede ser una meta, puede ser no encuentro pareja, o en el trabajo nadie me ve, o simplemente me ha tocado personas que no duran en los trabajos. Entonces, todas esas cosas, yo creo que la primera invitación es a ver los símbolos, ¿sí? Porque los símbolos de lo que nos pasa afuera
nos están reflejando alguna herida que está ahí, lista para trabajar si tú quieres, ¿verdad? No es que eso, mira, te comento, a veces nosotros, y eso constantemente en las terapias que doy con la bendición de Dios en plataforma virtual, me desarrollo a nivel Perú como el extranjero. ¿Dónde será que no aparece Jesús? Ujú. Digamos, a veces yo lo único que digo al cerrar un día, gracias, gracias Dios mío por todo lo que me diste. Solo tú Mm, sabes a dónde me llevas mañana. Mañana aparezco por México, aparezco por Estados Unidos, aparezco por España, porque, digamos, ya vienen personas que me siguen, personas que se ponen en contacto por, digamos, la eficiencia que tenemos en el programa. Y por eso decía lo que tú me has hablado ahorita, esas son las famosas heridas emocionales. Entonces, las heridas en el interior. Mira, hace como 4 años, aquí en el Perú, eh, sucedió un hecho que se ahorca un delincuente en un penal. wow, Y ese delincuente fue, digamos, denominado el monstruo, porque hablaba una niña menorcita de 2, 3 años. Ese sujeto lo juzgaron, lo sentenciaron y cadena perpetua, la mandan a un penal, digamos, de máxima seguridad, un penal donde hay mucho frío en el Perú, el penal de Chayapalca. Esa persona se ahorca y todo el mundo dice, bravo, bravo, se ahorcó el monstruo, era hora de que se mate. Y me acuerdo que entra una polémica, escribí en post, escribí, me acuerdo, que todo el mundo felicitaba, y yo puse ahí, felicitamos a quien no debemos felicitar. Hay que ver quién lo creó ese monstruo, quién lo creó. Porque si esa persona llega a ser la consecuencia de los actos vividos, de papá, de mamá, el entorno. Y él nació, pero ¿cuál fue la influencia externa que él tuvo al momento del la historia. nacimiento o al momento de la gestación? Incluso en la Yo, gestación, qué increíble, ¿no? mira, te diré, trabajé en un paciente hace un tiempo y ese paciente tenía una particularidad de que tenía inconscientemente cerrar los ojos, cerraba los ojos. Estaba conversando y cerraba los ojos y se despertaba asustado, con temor, con culpa. Me acuerdo que con esas emociones trabajé y aparece en el vientre de mamá. Mm. En el vientre de mamá se observa y ahí al observar se siente con miedo. Esa personita se siente con Recuerda miedo, el miedo nada más. Ajá. se siente solo. En eso comienza a salir y dice, veo a la barriga de mi mamá. Y después veo al entorno, hasta que se pelea mi papá y mi mamá, quiere ahorcarla. Y yo quiero Wow. salir en defensa. Era un niño que estaba, digamos, en meses, pero que se iba a salir en defensa de mamá. O sea, se daba cuenta, digamos, emocionalmente de lo que afuera Claro. pasaba. Por eso absorbemos emociones nosotros, absorbemos esas emociones que vienen. Por eso hay que ver ahí. Papá y mamá influencian en los hijos de 0 años a 12 años. Lo que vive tu hijo menor de 10, 8 años es la consecuencia emocional de papá y mamá. Mamá al Fíjate 90, que, 95%. y fíjate que eso que nos dices, tanto el otro caso de esta persona que estaba en cárcel, em, qué fácil es enjuiciar al otro, Claro, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a entender que el otro hace lo que hace, o sea, decir qué malo y digo, esto es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero hay una historia, hay una programación. Imagínate que vivió la historia de la niña de 3 años, desde los 3 años. mm, Entonces, eso nos permite al menos del otro lado ser más compasivos con el mundo que nos rodea, porque de repente nos volvemos así los juzgadores, ¿verdad? De todo lo que pasa, todo lo que está mal, pero hay una historia detrás. Y claro, más allá del juicio, que dices tú, bueno, pues ¿qué tiene de malo que juzgue a todo el mundo? Pues que me empiezo a cerrar al mundo, ¿no? Empiezo a ver el mundo es malo y empiezo a temer al mundo y no entiendo que cada uno está en un proceso sanando una herida evolutiva.
¿Algunos les tocó ¿ya? pues una situación bastante extrema como las que tuviste? Si no me imagino todos los casos que tuviste extremos que hayan sido. Muchos, o sea, muchos, te digo, muchos son extremos porque todo el ser humano es una caja de Pandora. ¿Has visto el dolor desde el extremo o la maldad, digámoslo así, hasta el dolor intenso de esa persona que se enjuicia como muy mala, ¿no? Claro, mira, vayamos a de las heridas emocionales que tenemos en una constante, el apego emocional. Ya, ¿Por qué llegamos ahí? Yo lo quiero a ese hombre, lo quiero a esa mujer, o terminó la relación hace un mes, 2 meses, años, y sigo pensando, pensando, y lloro, lo veo en redes, estoy ahí que me maltrata el cerebro, no me escribe, pero ya terminó la relación, pero sigue enganchado emocionalmente. Pero digamos, pero dice ese hombre, esa mujer me terminó, pero yo lo quiero, lo quiero. O a veces ahí viene también lo que vemos constantemente, ¿no? Digamos, a nivel Latinoamérica, lo criollo que siempre vemos, esa mujer, ese hombre no tiene valor, le saca la vuelta el hombre a la mujer y no se va. ¿Por qué no se va? Dios mío, criticamos en el entorno. Yo de claro. niño me, yo de niño me acuerdo que había, digamos, del Perú, digamos, yo soy, digamos, del norte del Perú, digamos, el departamento de Lambayeque, en Chiclayo, y me acuerdo que tendría 6, 7 años y era un escándalo una vez que encontraron a una pareja, pues, como dices, cada uno tenía su familia. Entonces el Sí. escándalo fue que le encontraron que le estaba sacando la vuelta, ¿no? Ujú, Y el esposo sabía, de la señora sabía el esposo, y ahí es donde viene la crítica. Yo me acuerdo que niño escuchaba y decía, ese hombre, qué cara dura, ¿por qué la soporta esa mujer? Ya debió botarla, porque es una sinvergüenza. ujú. Yo lo escuché de niño, seguí viviendo en la policía como ya lo veía lo físico, pero ahora que trabajo en esto, me acuerdo, ahora digo, Dios mío, esa persona lo juzgaba, ¿no? Pero ella iba ahí por sufrimiento. ¿Por qué? Porque iba a buscar el amor que no lo tuvo, o sea, digamos, porque nosotros, cuando nos vamos en la niñez, entonces ahí donde viene la no presencia de papá o la no presencia de mamá. Papá nos da un registro de seguridad, un registro. Si yo a Graciela, papá la llevó al cine, la llevó a pasear, aunque sea en una carreta, la sacaba por la plaza, por la calle, decía, esta es mi reina linda, mi hija, mi reina. Y tú sentías a la niña más feliz, la niña más contenta. O el varoncito también igualito en bicicleta, a nadar, mi papá es mi héroe. Entonces, eso le da un sentimiento de seguridad a esa persona. Entonces, en ese sentimiento de seguridad, ¿qué hace esa personita? Va con la autoestima bien alta, se siente valorizado, se siente que en su mentecita hay un registro positivo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Así le abran los brazos, un hombre, una mujer le abran los brazos, no va a ir ahí, no va a ir, si no se va a dar el lujo de Claro. escoger y dice, a Porque ver, no es conocido. O sea, claro, es y que eso no es, tiene registro. ¿Mm? eso es bien importante porque dices tú, por qué elijo este tipo de personas? ¿Por qué elijo este tipo de trabajos? Este tipo de compañeros o jefes, lo que sea, todos son símbolos, porque simplemente voy a elegir lo conocido para mí. Y si lo conocido para mí tiene que ver con una herida, voy a buscar algo similar. Y la pregunta que a veces aquí me hacen, Jesús, es... Pero si ya estoy grande y lo comprendo con la lógica, ¿por qué lo sigo haciendo? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. Ya, mira, ahí donde viene que hablamos de actos resonantes. Yo los denomino así actos resonantes. Por decir, lo que te venía dando ese ejemplo, no tengo ese registro, no tengo ese momento de seguridad de mi papá. Entonces, si yo no tengo ese registro, ahí donde vienen jovencitos, hombre y mujer, 14, 13, 14, 15 años, encuentran una cara sonriente, bien bonita. Mi papá tenía una cara de un ogro, mi mamá, ni decirle me agarraba chancla. ¿A dónde iba? Entonces me voy a mi fuga, donde encuentro una zona de confort, donde encuentro una comodidad, me sonríe. Conocida. Ahí donde comienzan las relaciones, pues, prematuras. Ujú. Y no falta alguien que está pues, tirando su anzuelito, ven para acá, te abrazo, y la personita va a esconderse ahí. Entonces, en ese lapso se esconde, la otra persona también trae sus heridas.
Tú Y lo sabes mismo, que en una... y lo sí, mismo pasa, me imagino, en el trabajo, ¿verdad? O sea, claro, se encuentra jefe con colaborador. ¿Y por qué siempre tengo jefes que, no sé, les tengo miedo, o son maltratadores o no respetan? Pues porque para mí de alguna manera tengo el registro de que eso es conocido para mí. ya. Mira, ahí te voy a hablar, vamos a entrar a hablar de heridas emocionales. Ujú. Heridas en abandono, heridas en humillación, en traición, en justicia y rechazo. Son Esas son las 5 heridas. 5 heridas que nosotros siempre vivimos. Hay otros autores que la tienen más, pero si lo hablamos específicamente concreto. ¿Cómo se genera una figura de abandono cuando no hay presencia de papá? Wow. Mamá. Aunque el papá diga, te quiero mucho, trabajo No, bastante pero para ti, pero también, no estoy. claro, pero también ahí de bien estamos presentes ausentes. Ah, es verdad. Estoy, Llego, pero no llego, estoy. Sí, es cierto. claro, sí, ya, te pongo un ejemplo bien, papá y mamá, médicos, calidad A1, presencia, con todo en la casa, con todo, asistencia. Pero hubo un momento, un día, una niña, su hija ya ahora tiene 38 años, ella comienza a entrar en depresión a partir de los 20, 25 años. Una Mm, soledad, una tristeza. Entonces llega, ha ido, digamos, a terapias psicológicas, psiquiátricas, bueno, no le encontraron, digamos, ansiedad, depresión, pero no iban al meollo del problema. ¿De acuerdo? Cuando llegó conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ella? Es de esa emoción que vivía de tristeza, ir al evento traumático con técnicas PNL, me acuerdo que fuimos con la línea de la vida. Y regresamos con esa emoción, vamos, y aparece la niña. Y se ve un evento cuando ella tenía 6 añitos, que estaba en el colegio, estaba jugando y se cae y se rompe la ceja. mm. Comienza a llorar y todo el mundo se asusta y la llevan a la enfermería, ¿no? Desde la directora ya ve quiénes estaban ahí, la enfermera, había enfermería en una gran unidad escolar. Entonces ella escucha que llamaban al papá. Doctor, su hijita se cayó. Y yo, no puedo ir porque estoy operando, estoy ahorita operando, termino y voy. Ya, doctor. Llaman a la mamá. Al llamar a la mamá, señora, su hijita, estoy ahorita saliendo fuera de Lima, regresaré, pero voy a demorar, mientras regreso 1 hora y media. La niña escucha y se encoge todita, solita, triste. Su inconsciente se declaró en soledad, en abandono. Mi papá, mi mamá me abandonó. La parte racional, ahí donde viene, que en la parte racional comprendemos que está Lo trabajando con entiende. ellos, pero el inconsciente no entiende. Entonces, ahí se le grabó esa figura de abandono. Por eso, no Mm. es, por eso digo, ahí es donde vienen esas figuritas. Entonces, ahí te damos a la Y característica principal. El abandonado, ¿qué tiene? Mucha inseguridad, bajo autoestima, mucho miedo, digamos, siempre va buscando su zona de confort. Ahí donde viene esa figurita que te decía de esta como señora para que no me vayan a dejar otra vez. ya, ahí donde viene esta figurita, esta señora que buscaba, teniendo esposo, todo, buscaba a otra persona, la traición, porque Mm. buscaba su zona de seguridad, buscaba sentirse ahí. Hay muchas personas, no es justificarlo, sino que muchas personas se van ahí porque desgraciadamente no tienen. Yo te digo, mira, me acuerdo, Esa palabra que acabas de decirlo, voy a resaltarla, Jesús, porque es bien importante. No es justificar, es empezar a entender de dónde viene mi comportamiento, porque dices, ah, pues sí, como me pasó eso, porque también he visto la otra parte, ¿verdad? Como me pasó eso, pues entonces así soy, ¿verdad? Entonces, claro, pasado no es destino, es el primer paso para comprender, ah, ya entendí de dónde viene este comportamiento que a veces es ilógico, ¿verdad? Porque decías que el 95% viene del inconsciente, entonces, claro. wow, toda la información que ha de haber ahí, que no sé. Mira, es que ahí donde viene. Por eso en el programa que, bueno, yo te diré, como decía un amigo, Jesús, tú tienes una paciencia de trabajar uno por uno, tus pacientes, porque el programa, por ejemplo, que yo presento dura 8 semanas, es una sesión semanal. Ujú. Entonces, en esa sesión vamos,
evento por evento, emoción por emoción, vamos encontrando esos programas y vamos desprogramando esas emociones desensibilizando. Entonces, al desensibilizar esas emociones, desprogramarlas, entonces automáticamente también, ¿qué llevan? Llevan un programa donde se los asisto a ellos diario, interdiario, enviándole material, así como enviar que comparto contigo, o sea, cómo gestiono una emoción atrapada, cómo gestiono una ira, una cólera, ejercicios, reforzando esa parte que aprenda a gestionar ese momento real. Y Por eso, eso a mí me encanta una frase que dice, no estás enojado por la razón que crees. O sea, tú a lo sí, mejor crees que estás enojado porque el de enfrente hizo no sé qué. Hay una herida que se activó y sale una ira que dices tú, ¿de dónde sale este enojo? Es de esas heridas que nos compartes. Y nos has sí. hablado, Jesús, de la reprogramación, que es lo que tú haces, ¿no? Pero en sí, cómo funciona esta terapia? Es decir, ¿cómo enseñarle a la mente a reprogramar eso? Que una vez que ya lo encontraste, vamos a suponer que ya encontraste ese caso de en el hospital cuando estaba como una niña o lo que sea que Ya. hayas encontrado, ¿cómo funciona la terapia y cómo se reprograma Mira, la ya, mente? mira, en este caso encontramos a la niña que estaba, se vio ahí, ¿no? Se vio solita. Ella tiene 38 años. Ya es una persona bien consciente de lo que vive y también entiende toda una realidad. Y Mm. también se tiene la oportunidad de entender mejor el panorama que existió ahí. O sea, primero Entonces, entender, ¿por qué reaccionó así, verdad? Ya claro, entendí. entonces ahí donde viene que a la hora de hacer la reprogramación con ya con técnicas de PNL, entonces que lo que hicimos ahí, hacer una visualización positiva. Si en mi registro ella se vio de niña, se ve llorando, desesperadita y asustadita, entonces digamos, mira, hay algo que siempre, digamos, de repente nos es accesible a todos. Y siempre todos hacemos un ejercicio mental, un ejercicio, digamos, en el cual, para demostrar de que hechos reales, imaginarios, la mente los asume igualitos. Los asume igual. Wow. Si nosotros así un ejercicio que siempre lo vemos y digamos, sea en diversas áreas, lo realizan el ejercicio de chupar un limón imaginariamente, ¿no? Imaginamos el limón lo imaginamos que lo tenemos, nos El concentramos, sabor, la todo tenemos acidez. la acidez y en eso comenzamos a centrarnos nosotros. Y entonces sentimos la sensación de chuparlo, ¿no? Lo chupamos y en eso la saliva se convierte en agua, ¿no? Sentimos esa sensación de agüita. Y no Quienes está lo el tenemos, limón. quienes lo tenemos rapidito y ahorita estoy que se me hace agua a la boca, tan solo de pensar, porque ese entrenamiento que llevo, tan solo de enfocarlo. Entonces, en ese contexto, entonces, de hacer, digamos, de lo real imaginario, entonces mi mente lo asume. Entonces, ahí es donde trabaja la PNL en esa reprogramación, en esa reprogramación. Entonces, reprogramar elementos. Si yo de adulta, entonces, ¿qué se le pide al paciente? Visualiza, trae ese recuerdo, esa imagen de esa niñita que está ahí solita. Entonces tú imagínate ahí que a la hora que estás con esa heridita, entonces sí está presente tu papá, está presente tu mamá. Entonces ellos te están mirando. No interesa que ellos viajaron, ¿no? Si tú ponla ahí a papá y a mamá para que tu mente lo asuma. Entonces, Mm. hacemos ese, digamos, el cambio, esa visualización positiva en poner de que mi mamá y mi papá sí estuvieron ahí conmigo. Entonces, y que viva la emoción, ese sentimiento de acompañamiento, no está abandonada, está apoyada, le está mirando. Entonces, automáticamente la mente lo asume, lo positivo, y descarta lo negativo. Y Entonces, eso es a lo que tú le llamas llegar a la raíz emocional. claro, la raíz emocional. Por eso te digo, mira, eh, con la bendición de Dios he tenido oportunidad de, digamos, de ir más allá, un poquito, digamos, irme a estudiar, digamos, a hacer entrenamientos en lo que es memoria celular, Ya. donde se genera, digamos, también mi emoción y a dónde se aloja. Si nosotros hablamos de piedras en el riñón, hablamos de miedos. Entonces el miedo que hace acumulación de piedras en el riñón. Wow. Si hablamos de tiroides, es el reloj del tiempo. Entonces, en el reloj del tiempo, quiero tener mi casa para el año 2025 en agosto. Y llega agosto y no lo tengo. Frustración, automáticamente afección a la tiroides.
Si hablamos dentro del mundo, digamos, dentro de la biodescodificación, que también es seguir ese entrenamiento de la biodescodificación para saber, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, ahorita te veo que estás con un color rojo intenso. Dice, qué color bonito, rojo, ¿no? Pero también tenemos que también tiene una, si vamos a lo negativo, también es una explosión también en rojo. Wow. Muchas personas a veces, si nosotros nos damos cuenta que a veces caminamos y tú has visto, o a veces comentas, ¿no? Conversación femenina, conversación más era conversación femenina. ¿Qué color te gusta? A mí me gusta el color rojo y mis prendas negras, mis prendas negras, ¿no? Es un gusto. Yo todo el tiempo lo uso. Pero si le damos una lectura, negro es sufrimiento, es Mm, dolor. dolor. Y míralo a esa persona y verlo. Realmente viene con qué? Con muchos dolores emocionales, problemas en pareja, problemas de relación de familia, problemas de trabajo, mucho sufrimiento atrapado emocionalmente. En biodescodificación nos decían mucho eso, todo es un símbolo, todo. Claro, entonces, sí, O sea, un color que se que, oye, es que el carro se me descompone mucho el coche, el automóvil, cada rato se me poncha la llanta, ¿sí? O cada rato esto. Entonces, un tip que nos recomendaban, me acuerdo, es, fíjate qué patrón se repite. O sea, si ya van más de 3 veces y te poncha la llanta, o si siempre te toca un jefe que es autoritario y no te deja hablar, o si nadie te deja hablar en las juntas, entonces ese patrón dice algo de ti. Entonces, ¿cómo podemos empezar, Jesús? Con qué herramienta para que la gente se lleve como un ejemplo? Yo les quiero pedir a todos que piensen en algún ejemplo que quieran trabajar el día de hoy para aprovechar a Jesús que está aquí, que es un máster en PNL y en más en bioscodificación, en MDR, de alguna situación que ustedes vean que les causa sufrimiento, les causa, dices tú, oye, siempre se me repite esto en el trabajo, nunca me escogen, nunca me ven. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para que tú nos lleves, Jesús, ya, mira, en esto? vamos a hacer un ejercicio de identificación. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos cerrando tus ojos, vamos a cerrar los ojos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos a concentrarnos de una vez para que la audiencia tenga esa experiencia. Vamos trabajando con el tema del limbo primero. Vamos a concentrarnos para saber, digamos, si vean que sí se puede hacer una reprogramación mental hacia una visualización negativa a positiva. Muy bien, concéntrate, Graciela. Respira profundo, inhala y exhala. Inhala profundo. Y al exhalar, como silbando lo más larguito, despacito, así exhala, botando el aire por la boca. Vamos a oxigenar. Respira profundo, inhalando y exhalando. Muy bien, inhalando y exhalando. Muy bien. Ahora nos concentramos. Y quiero que en este momento tan solo se concentren en su mente y tan solo para ustedes existe su cuerpo en este momento, de la coronilla a la planta de sus pies. Eviten que venga algún pensamiento externo o genere algún otro pensamiento. Y tan solo quiero que se concentren y sientan su cuerpo. ¿Qué emoción siente? ¿Qué viene a ustedes? ¿Qué emoción negativa, tristeza, sentimiento de culpa, cólera, ira, impotencia? ¿Qué recuerdo viene a su mente? Ahorita, ¿qué recuerdo viene a su mente? Y al sentir que esa emoción que viene, quiero que sientan en su cuerpo dónde se manifiesta, dónde sienten esa manifestación física. Dolor en los sentidos, frente, nuca, hombros, pecho, garganta,
brazos, piernas. Sienta tan solo qué características se presenta: adormecimiento, hormigueo, tiene dolor, qué sentir. Estamos ya con esa emoción. ¿Dónde siente Graciela ahorita una manifestación? Muy bien. Y ahí que estás en esa manifestación, ¿qué vino a tu mente? ¿Quién se presentó? ¿Qué imagen tienes? ¿Qué recuerdo? ¿Qué persona viene ahí? ¿Tienes alguna persona sin manifestar? Tan solo dime si hay presente alguna persona. Ya. A esa persona que tienes ahí al frente, hay cosas no dichas, hay cosas no manifestadas. Imagínate que la tienes al frente y la vas a invitar y vas a decirle: gracias por venir, gracias por estar presente. Y si ha llegado en este momento a mi mente, es porque tenemos que conversar, ¿sabes? Tengo que decirte cosas que no te dije en tiempo, por miedo, por temor, por impotencia. Ahí procede a decirle lo que no dijiste en ese tiempo, en ese momento a esa persona. Manifiéstalo, Graciela, ahí. Así. Ustedes también manifiesten, lo tienen a esa persona. Y manifiesten y digan ahí, de la A hasta la Z, saquen toda esa impotencia. Y como siempre digo, criollamente, con la calle, con el sentimiento así, fuerte. No con etiquetas, sino con esa potencia. Digan: vacíen ese vaso que viene cargado emocionalmente. Díganlo dicho. Bien. Está dicho. Y dile de todo lo dicho. No trato de juzgarte ni sentenciarte, sino manifiesto mi carga emocional que he llevado todo ese tiempo conmigo. Solo tú sabes si son actos conscientes e inconscientes, pero me hicieron daño. Yo de corazón te perdono. Y ese perdón lo concedo por mí, no por ti. Yo porque quiero sanar emocionalmente. Yo porque quiero ser feliz. Y esa deuda emocional que tú generaste conmigo, considéralo hoy día pagado. Y todo, y como parte de pago, tomo el sufrimiento que he tenido. Asimismo, de corazón, pido perdón si alguna palabra, algún acto mío impactó contigo. Pido perdón. Imagínense ustedes, imagínate tú, Graciela, acercándote a esa persona, dándole la mano, manifestándole ese afecto que tienes y diciéndole: gracias por escucharme, gracias por perdonarme. Ahora te dejo ir, anda en paz, anda tranquilo. Yo me quedo siendo feliz ya porque me liberé y dije todo lo que tenía que decir. Se está yendo esa persona, imagina que se está yendo de esa habitación. Respira profundo, inhalando y exhalando. Bien, a ver cómo está esa presión a la garganta. Sí, cambió. Cambió. Es la emoción atrapada que tú tenías, lo que no manifestaste, lo que no lo dijeron en ese tiempo. Así se manifiesta ese dolor que nosotros llevamos, esa tensión. Pero te decía, presión a la garganta son emociones atrapadas que no queremos vertir. Se manifiesta presión a la garganta, presión acá, a la altura del corazón. No es el corazón, sino una presión que viene a la altura del plexo solar y se afecta mucho.
Y bueno, en mi caso, qué interesante porque, o sea, no se fue un evento reciente. ¿Cómo te vas luego, luego a la infancia, no? Bueno, en mi caso Claro, pasó. Ajá. por eso En- te digo, ese lo digamos, ya la práctica, la experiencia, lo poderoso, como te digo, es enfocarnos directamente y también expresar la palabra, el tono de que nos vayamos, ¿no? Digamos, ya sin el libreto, sin nada, sino vayamos inducirlos inconscientemente. Por eso la terapia que aplicamos, y es así, ¿no? Mira, algo que parecía sencillo, pero automáticamente mi mente viene y me trasladó a la infancia. Ahí, lo que tú acaba de liberar una memoria, un trauma, que eso wow. mañana, pasado, se iba a convertir en patología. Y por ejemplo, Jesús, ¿cómo le haces para las personas? Digo, tú y yo nos dedicamos al mundo del desarrollo y estamos como acostumbrados Mm, a vernos o a mm, trabajar, ¿verdad? En nosotros. Pero, por ejemplo, una persona que es nueva en esto, que trabaja y solamente alcanza a ver que, pues, que se siente mal o que está muy estresado, eh, difícilmente va a decir, traigo un dolor emocional, ¿verdad? O sea, así de entrada, ¿no? Entonces, cuáles son esos síntomas que puede ver la persona para decir, oye, tal vez sí es hora de trabajar en mí, ¿verdad? ¿Qué síntomas ves hacia afuera? Ya, mira, para partir, por ejemplo, para partir, y eso lo hacemos desde la PNL, ¿no? Siempre yo pertenezco a un grupo, digamos, estamos con doctor Edmundo Velasco, hay grupos considerable como 20.000 cosas. Entonces siempre yo reitero, y siempre cuando escribo lo que aprendí, ¿no? Muchos decimos, viene el cliente, el paciente, que podemos dominarlo, ¿no? Nos, bueno, cliente a nivel del coaching y paciente a nivel de la terapia psicológica. Entonces, viene y dice, siento que muchos miedos, Mm. mucha desesperación. O frustración, puede ser Y también. tengo acá que no puedo pasar la comida. Mm, Ahí ahorita me he hecho acordar. Mira, hace como 4 años traté a una paciente que venía, eh, hace 2 años venía comiendo, ya digamos, no podía ella comer cosa gruesa, arroz, presa, no comía, tenían que licuar la comida, todo era licuado, con sorbete comía 2 años. wow. Mucho miedo. O sea, Entonces, eso de afuera es mucho miedo. ya Entonces, era mucho miedo, mira, mucho miedo. Entonces, cuando ella viene y le hago la consulta y la valoración, y le digo, cuando tú vas a comer, ¿qué miedo sientes? Sí, tengo un miedo tremendo, una fobia. Salió la palabrita fobia. Entonces, es el miedo a algo, ¿no? claro. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces le digo, a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que comiste? Hoy día en la mañana, a la hora de tomar desayuno, sentí ese miedo, sentí una desesperación ya. Mm, Cierra tus ojos y quiero que tan solo trate de regresar, de recordar en la mañana el momento que tomaba desayuno. Se imagina, regresó y comienza a, ¿cómo se llama? Recordar el momento que tomaba desayuno. Cuando en eso siento que hace me hace dice, como algo en el cuerpo, ¿no? claro, el cuerpo. Y entonces el recordar automáticamente hace un disparo sin conciencia, digamos, de ese evento y viene a su mente, viene, ella lo viene porque nosotros tenemos, hay unas características, digamos, al cerrar tus ojos, cerramos los ojos, hay una oscuridad, ¿no? Una oscuridad total. Entonces ahí nosotros vienen ahí aparecen como unas imágenes, como si vieras tu película mental. Pues Sí. aparece ahí con una peliculita y ves toda la secuencia. Y otros lo traemos aquí en la mente, tan solo lo recordamos por nuevas imágenes, pero si la recuerdo. Son dos formas en que podemos acceder. Entonces ella logra acceder y se ve cuando tenía 7 años, cuando ella de la ciudad se iba al campo porque venía al colegio y se iba por un caminito, se iba a su casa, como toda niña. Y ese día a ella se va solita porque siempre iba con Mm, un primo más grandecito y el la primo que ella pasaba, acompañaba. ella, mira, ¿qué sucede? Que cuando ella va, me iba cantando y así como en un arbusto, le tiran una culera, una culera, placa a los pies.
O cae a sea, sus pies y una ella grita, víbora. una víbora, sí, una Wow. víbora. Ella grita y hace esto y se desespera, ¿no? Y se ahoga con saliva, se ahoga a querer morir. ¿Quién había sido el primo que se había adelantado? Que le quiso hacer una broma, Le ¿verdad? quiso Entre hacer una broma. comillas. La niña lloró desesperada, llegó con todo, no pudo comer, no pudo comer. Se tranquilizó como era niña, siguió su vida, ya a ella se le activa esa memoria a los 36 años se le activa esa memoria. Ella, Ujú. ¿dónde se le activa esa memoria? Que ella está conversando con el esposo, está y se ahoga con agua. Fue el detonante para que de ahí no coma y nada. Miedo, me voy a morir. Y fíjense, Ese detonante que vivió con el esposo es lo que ahí donde se activa la memoria, porque en sí acá ahí donde viene, porque si hablamos de este tema es muy intenso, digamos, el inconsciente, ¿qué es lo que hace? Digamos, cuando hay dolor, lo archiva, dice, lo guarda, ¿no? Lo guarda ahí, porque si lo pone a flote, la persona va a vivir siempre acongojada, con dolor. Entonces, lo cuando va a guarda encontrar, como para cuando se necesite, ya sabes que esto es peligroso. claro, Y cuando eso es hay un bien evento detonante, importante porque fíjate que el inconsciente no hace esto por mala onda, digámoslo así, lo hace por tu para protección, proteger, por protección, por eso ahí donde dice, ajá, el inconsciente entonces, protege. pero llega un momento en que, pues, en ese momento te protegió a lo mejor, pero ahorita hay que cambiar el significado de lo que eso pasó y a lo mejor no es que te vuelva a atacar una víbora, pero ahora lo ves como en este caso Claro, con algo parecido que y relaciona al mira lo inconsciente. interesante cómo trabajamos ahí con ella. Entonces, lo interesante que trabajó con ella, entonces, ese fue el evento negativo, ¿no? Cuando hacemos la reprogramación con una visualización, digamos, con una imaginación positiva, entonces le indicó a la paciente, entonces, que ella venía, que se ve en el mismo lugar que venía cantando, pero en eso, que en lugar que el primo lanza la culebra, sale por un lado y se pone a cantar igual con ella. Y ella se sintió contenta, se sintió feliz, se sintió. Entonces, Dijo, el ya, ya registro fue, pasó. no, o sea, borró el recuerdo, o sea, se desprogramó el recuerdo negativo y aparece. Ahora, cuando ella cierra sus ojos, aparece ese recuerdo. Ah, Desapareció. ok, ya te entendí. Trabajaron en cambiar, es que qué poderoso es, o Cambiar sea, el cambio de evento. El cambiar el recuerdo. evento con la imaginación. A mí me Claro, encanta la visualización creativa porque pareciera que solo estamos imaginando, pero para la mente no existe esa distinción. Entonces, puedes cambiar el evento, no solamente una es reinterpretando, o sea, que aprendí o que me llevé, pero eso todavía estoy en la lógica, ¿verdad? Pero esto que dices de reprogramar, como si fuera cambio de escena, ¿no? Así me lo imagino yo, ¿no? Cambio de escena, claro, mira, quito escena A y pongo escena B, ¿no? mira, ¿dónde trabaja eso? Trabajamos con PNL, también trabajamos con MDR. Con ¿Esa qué MDR, diferencia hay? Te voy a ya, preguntar mira, en MDR, en este caso pongamos ese ejemplo de la niña, de la ¿no? víbora. Esta señora. Entonces, esta, en esta señora ya no le decimos que ya, digamos, salió el recuerdo, ¿no? El recuerdo de que en la mañana ella no podía comer. En el recuerdo, entonces lo colocamos en el recuerdo, entonces, ¿qué hacemos? Que ella, digamos, hacemos que recuerde, ¿no? Recuerde ese evento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, yo puedo hacer con a ver, un ratito, con y con este. Acá. Acá tengo un objeto rojo, cualquier Sí. objeto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este movimiento, ¿no? Así. Entonces, el paciente observando tiene que observar esta pared, este elemento que se mueve derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, con movimiento de los ojos, con el principio REM que hace el cerebro, a veces cuando nosotros dormimos y estamos con los ojos que se mueven, ¿no? Dicen, Sí. están que se mueven. Ya en ese principio REM, el cerebro está borrando los recuerdos negativos que no sirven. Wow, no Entonces, sabía. en ese trabajo, en ese contexto trabaja MDR, entonces comienza a desensibilizar, entonces a borrar, y en una de esas, que lo que está borrando, lo lleva a la memoria principal, entonces lo lleva a la memoria donde el niño, su primo, le botó la culebra, Mm. también lo traslada ahí. Vamos a ese recuerdo, lo comenzamos a borrar, lo comenzamos a borrar, se borra ese recuerdo y aparece la nueva versión, entonces ya no aparece eso negativo, sino ya se ve
en la parte más bonita, entonces en la parte final, en la parte después, donde ella tiene una, digamos, una interpretación diferente. Dice, creo que fue un momento negativo y creo que eso no debí tener un poquito de más calma. Eso es lo que trabaja EDMER. O sea, EDMER desensibiliza el recuerdo, o sea, lo borra A y través te da del un movimiento ocular. movimiento ocular. O sea, es por O- eso se llama una estimulación bilateral. Eso por decir se trabaja mucho, digamos, es una terapia clínica psicológica que trabaja mucho, digamos, con estos, para las fobias, para la gente que ha tenido problemas, digamos, ¿cómo se llama? De traumas, especialmente los que están en las guerras, todo cuando un brazo, un ojo, entonces se trabaja con esa emoción negativa que siente. Entonces, en esa emoción que siente que volaron esa parte de su cuerpo, entonces comenzamos a borrar y entonces asume que sí, que tan solo se quedó con esa parte de su cuerpo, sin dolor. y fíjate, me quedo pensando en todas las personas que dicen, por ejemplo, a lo mejor sienten el síntoma, ¿verdad? Sienten ansiedad, sienten presión, sienten simplemente mucho estrés o cualquier síntoma, ¿no? Cualquier dolor físico o emocional. Y por ejemplo, me han dicho, es que pues no tengo tiempo, a qué horas, ahorita me tengo que enfocar en mi trabajo. ¿Qué les dirías a estas personas que cuando dicen, pues eso no importa, ¿verdad? Lo de las emociones, tengo que sacar esto adelante. ¿Qué les dirías a esas personas? Mira, todo nacimiento de todo trastorno en nuestro cuerpo es una emoción. Mm. Y si nosotros no tratamos esas emociones, no vamos a tener tranquilidad en nosotros mismos. Todo tiene un significado. Un dolor de cabeza, un dolor, digamos, ahí donde viene el lado derecho, me duele el sienta que me duele horrible, me duele mi brazo. Lado derecho viene parte masculina, ¿no? Entonces hay que ver qué evento no he trabajado, un evento, un programa, un dolor, un trauma que tengo que no he solucionado por parte masculina, lado derecho. La Y, masculina mamá, y- igualito, por eso. ¿Mm? y, por ejemplo, Jesús, porque también me ha tocado esta respuesta, que te dice, no, es que si le abro, o sea, si estoy bien, me voy a poner peor. O sea, si le abro ahí a No, la caja de no. Pandora, como dicen, mejor así Mira, tranquilito, me aguanto mi dolor y pues es a veces difícil, ¿verdad? Entrar al mundo interno. mira, ahora ahí, casualmente, pues, si nosotros nos vamos por el lado de la PNL, trabaja bien el recuerdo doloroso, o sea, lo recordamos. Digamos, si nos vamos por lo que es MDR, también viene ese recuerdo. Pero si vamos, digamos, podemos irnos, él tiene eventos focalizados, la personita tiene un evento que no quiere recordar. Claro. Pero si vamos por decir por la TRG, la terapia de restauración regenerativa, una terapia de resultados, es una terapia muy bonita. Entonces en eso tan solo se focaliza ese recuerdo, ¿cierto? Ese recuerdo lo focaliza y ¿qué es lo que lo trabajamos? Digamos, se trae ese recuerdo y comienza a somatizar también, se presenta en un dolor del cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como, digamos, cuando el DVD lo retrocedemos la película, Ujú. retrocedemos, repasamos, retrocedemos, repasamos, y comienza a desensibilizar, comienza a borrar, comienza a borrar, comienza a borrar, y va teniendo la satisfacción de tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. En una de esas, llega un momento que el recuerdo lo ve y ya no le duele. Entonces ahí se motiva el paciente a querer seguir porque vio Mm, el resultado y vio la tranquilidad. Porque a ya. veces el resultado no lo tenemos y el paciente, pues cualquiera que viene con mucho dolor, imagínate una persona que venga con ansiedad, con 10, depresión, 20 años, no quiere. A tanto que hay pacientes que dicen, me estoy medicando, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, no quiero saber nada. Dice, no quiero saber con nada de medicamento. A pesar que le está ayudando físicamente, está ayudando, digamos, a parar esa somatización, pero desgraciadamente que el dolor es tremendo. Hay que estar en los zapatos del paciente, hay que estar en los dolores de esa persona. Porque nosotros como terapeutas, como especialistas, podemos estar al frente y decirles, si haga esto, haga el otro. Pero ponte en su dolor de ellos, ponte en el dolor. Cuando dicen no, no, ahí donde tenemos que tener mucha empatía, una buena comunicación, paciencia y también, digamos, darle una seguridad al paciente que realmente hay resultados. Que va a Y eso estar es lo que, bien. y eso es lo que yo hago, ¿no? Digamos, darle acá eh, una seguridad de esa deformación, darle un acompañamiento y darle que tiene que cambiar hábitos. En ese lapso de las 8 semanas tiene que crear nuevos hábitos. Ahí donde viene que creando nuevos hábitos vamos a tener
otro enfoque de la persona. Yo al menos, eso con la bendición de Dios, ese es el trabajo que hago y es donde hay la satisfacción de tener, digamos, personas que me siguen, que me ponen en contacto conmigo y donde vemos, sí, wow, el resultado de la primera sesión. O sea, no esperamos que lleguen 3, 4 meses, un año, ¿no? De la primera sesión. Y es lo que hemos tenido ahorita contigo. O sea, mira lo que pasó contigo y de aquí nunca más vas a tener ese recuerdo. Nunca va a haber esta parte de acá, digamos, esa presión acá en la garganta, porque es lo que ya lo evacuaste, ya lo ilicitaste. Y para, ¿qué pudieras aconsejarle a las personas para que hicieran un ejercicio, por ejemplo, hoy en la noche, hicieran ese como borrado de ese recuerdo? ¿Qué instrucciones les darías para que lo hagan hoy en la noche? Mira, lo que podemos hacer, primero, digamos, en esto, al terminar el día, nosotros nos acostamos y siempre decimos, preocupados por mañana. Sí. Hay que preocuparnos por lo que terminamos hoy día. Terminamos, gracias a Dios, y no tuve que comer, no tuve un sol en el bolsillo. Dios mío, gracias por darme plata, gracias por darme alimento. Estoy poniendo mi mente en agradecimiento. Mm. Dando mi mente en agradecimiento. Ahora, digamos, ¿qué es lo que hago? Mañana tengo un compromiso. Entonces, mañana. Entonces, de ahí donde viene que, mira, he tenido un éxito muy satisfactorio. Ahora, acá en el Perú, el día domingo, hubo exámenes de personal médico, digamos, para especialidades, ¿no? Trabajé con 6 médicos, trabajé que ellos iban a rendir un examen. Entonces, ¿qué es lo que creamos con ellos? Creamos, digamos, un plan de acción, una visualización positiva. Que vayan al lugar donde va a dar examen, se sientan que están ahí, entonces tomaron esa energía, tomaron esa parte, y entonces hicimos un ejercicio, entonces una constante de una semana, una constante en lo cual ellos se imaginaban llegando al centro donde iban a dar su examen, a dar su examen, se sentían contentos, desarrollaban, felices, contentos, hasta el final salían gritando todo, Lo logré. y los seis lo lograron. Eso es lo que hago Wow. constantemente digamos, con empresarios, igualito. Imagínate que tú tienes que invertir, si vas a hacer una inversión, vas a hacer un buen negocio. Pero ahí donde viene que esas personas, no solamente él, empresarios, tan solo profesionales, siempre tenemos traumas porque traemos dolores, tenemos miedos. Entonces, al traer miedos, mi miedo viene de la humillación porque un día mi papá me gritó y me dijo, tú no sirves para nada, eres un inecto. Entonces, yo lo recibí, mi parte consciente lo recibió. Pero cuando llego arriba, entonces ya cuando los 35 años, estoy realizado, estoy con mi empresa lista, mi empresa. Eso me pasó que en el Perú hace tiempo un caso con un empresario. Ese hombre creció y de la noche a la mañana se cayó. 0 soles. Quebró. Depresión. ¿Qué emociones tenía? Mucho miedo, mucho temor a que le fuera a pasar algo. Y desvalorización. Se sentía que él no era nada. Pues claro. Entonces, con la emoción que él sentía, ¿a dónde lo lleva? Cuando él tenía 5 años, su papá murió a los 2 años, entonces mamá lo veía, su mamá vendía en una carretita, vendía aguas calientitas, emolientes. Entonces la señora regresaba a casa y lo trataba como si fuera adulto. El niño, como todo niño, se ponía a jugar, pues tenía, pero la señora quería que la casa esté que esté limpia, las camas tendidas, a un niño de 4 o 5 años. Entonces quería hasta que le tenga, digamos, hasta que cocine, a un niño de 5 años. Entonces lo agarraba a chancletazo y le decía, oye, vago, tú nunca vas a hacer en la vida nada. Su inconsciente grabó, O sea, grabó la frase, tú nunca vas a hacer en la vida tú nada. nunca vas a hacer Wow. nada. Pero él, con ese esfuerzo que hizo también la mamá, llegó a tener una carrera universitaria, fue ingeniero, llegó a tener una buena ganadería. Pero cuando llega arriba, su inconsciente dice, "Mm, mm". Acuérdate. Eso- Qué Entonces, impresionante. automáticamente comienza a hacer negocios y comienza a quebrar, a quebrar, a quebrar. Wow. Por eso con él trabajamos, entonces la expresión, su mamá ya, ponte ahí que tu mamá no te dijo que te era nada, tu mamá te diga que eres inteligente, que siempre tú ibas a ser una persona O muy sea, que tú grande. te lo imagines. Ajá, que tú te lo Claro, o imagines sea, como si hubiera sido diferente. ponga la expresión que su mamá le decía. Ese ahora creo que está exportando, creo, digamos, ese ya se convirtió en, digamos, exportador. ¿Verdad?
Por eso Wow. digo, eso es lo que hacemos con profesionales, con empresarios, cambiar, o sea, cambiar ese programa que ellos tienen. No es cambiar de mentalidad, sino es sanar heridas. O sea, en esto lo fundamental de todo esto que estamos hablando hoy día es sanar heridas emocionales, salir del trauma, aprender a gestionar y crear nuevos hábitos. Ahí está el éxito de la persona. Por eso mi programa fundamental tiene 3 pilares: desprogramar, enseñar a gestionar, crear nuevos hábitos. Con eso la persona la pongo al frente y ahora decimos misión cumplida. Hemos, Wow. por eso te digo, gente que me sigue un programa, va a un segundo programa para desarrollo personal, potenciarse. Ahí donde viene, pues digamos que nosotros, desde que estamos gestando el transgeneracional hasta que nos vamos, estamos, decíamos, viviendo con las emociones. Ujú. No Y, y, puedo. e- y eso es súper importante porque de repente la gente dice, oye, las emociones las dejo fuera del trabajo y ahorita me enfoco, ¿no? Y todo el tiempo estamos viviendo dentro de una emoción y cada símbolo que nos representa fuera, desde las personas, el jefe, el compañero, nos va diciendo información de qué, de nuestro, del registro, como dijiste tú la palabra, del registro que tenemos en lo inconsciente. Entonces, vernos con más compasión y también, ¿por qué no?, como un descubrimiento. Vamos a descubrir qué hay aquí, ¿no? Con curiosidad, para no tener este miedo de qué miedo entrar en mí, porque no sé qué voy a encontrar, sino con este descubrimiento de que una vez que algo surge, se puede sanar. Mira, es que hay muchas personas a veces traemos, digamos, una porque venimos por heridas. Al que heridas emocionales, qué vergüenza, qué roche, o sea, voy a hablar, voy a decirlo, porque lo vamos a sentar al frente y le vamos a preguntar. Claro. Acá la diferencia, digamos, que traemos en la terapia tipo de terapia integral es que nos vamos solo de la emoción. A veces a ver, ya no quiero que me cuentes todo el cuento, La sino dime historia. qué viviste hoy día o ayer. Ayer me peleé con mi vecina y ese rato tenía impotencia, tenía frustración y mi cólera bien alta. Ya, trabajamos, recuerda con eso. Como te pasó ahorita, al Ujú. recuerdo. No tuvo que contarme toda su vida, ni tampoco perder tiempo en verbalizaciones, sino directo, Wow. directo. Y eso es lo que estamos ahora. Por eso yo te digo, tengo la bendición de que vengo haciendo entrenamientos y me encuentro ahora ya con personal médico haciendo digamos, estos entrenamientos que le también permite que haya más solvencia profesional. Porque ahora, Claro. digamos, muchas personas, muchos problemas nos vamos al síntoma, ¿no? Al que no es al origen, al trauma, a ese dolor, donde está ese dolor. Y el Yo te digo, síntoma tal cual es eso, es un síntoma, es como una alerta que te está diciendo hay algo adentro. Sí, sí, lo que se tienen que tratar es el origen para que realmente podamos ir más profundo. Pues claro, por eso se nos fue rapidísimo el tiempo, Jesús. Yo me pasaría horas hablando contigo porque ya sabes que te estimo mucho y admiro mucho muchas gracias, todo lo que Gracielita. haces. Y pues, ¿con qué consejo te quieres despedir de la audiencia? ¿Qué le quieres decir a las personas que te están escuchando? Mira, algo muy sintético, muy simple. Hagamos el cambio desde lo interno. Lo externo, como su palabra lo dice, es lo que viene de afuera. Eso no va a cambiar a la persona. Si yo cambio, yo trato de cambiar esa mentalidad, trato de sanar mis heridas, tener un nuevo enfoque. A veces nosotros nos levantamos temprano y al levantarme, ¿verdad que tengo que pagar? ¿Verdad que tengo tal compromiso? ¿No? Entonces mi mentalidad es en positivo. Pero si yo me levanto, no, algo muy sencillo. Me levanto, agradezco a Dios, cierro mis ojos y traigo recuerdos por 2 minutos, recuerdos positivos donde me he visto la persona más feliz, la persona más contenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Que ese rato me río, me siento tranquilo. Ejercicio de respiración 4-7-8. Te franco que mi vida es muy diferente. Porque me prendí en positivo. Entonces, ahí es donde viene que ese se mueve el enfoque. Los cambios. A veces, justo me decía una paciente ayer, siento que cuando salgo las personas critican, las personas me dicen, tú estás viviendo el externo, por favor, vive el interno, haz lo que tú, ¿quién eres tú? Ya, yo soy Graciela, yo soy Jesús, yo tengo esta valía y a mí nadie me cambia.
Soy ser humano, tengo mis errores, pero mi percepción, lo que yo quiero, mis alcances, mis metas, yo lo establezco. Después que digan, no es que como a él lo apoyan, no es que como a él le dan muchas facilidades, Ya estoy afuera otra vez. es su concepto de ellos. Por eso el error diario que vivimos los seres humanos es quedarnos en lo de afuera. A veces muchas personas dicen, no, aquí en el Perú se juega una lotería, ¿no? La tinca. Y todas juegan en este país. El día que yo me saque la tinca, mi vida cambia. Voy a ver a mi mamá, a mi papá, al último rincón del mundo y voy a ser feliz. ¡Qué error! El error más grave. La tinca me la saco yo todos los días. ¿Por qué? Porque yo tengo mi valoración interna. Yo soy el que voy a generar ese dinero. Si yo me sano mis heridas, tengo una percepción diferente, mis motivaciones son en positivo, voy a canalizar. Porque si no hubiera, mira, si tú, ¿por qué estamos nosotros acá? O somos amigos. Mira, yo estoy en el Perú y te acuerdas, mira cómo del Perú a donde te encuentras está, digamos, a donde estás. A México. ¿Nos íbamos a encontrar alguna vez? No, sino No. porque que canalizamos energía positiva, hemos fluido en grupo y encontramos ahí, y ahí viene la amistad, viene la consideración. Es todo eso, por eso en eso es nuestra mente la que trae. Ahí donde viene, también trabaja la ley de atracción. Yo atraigo lo que quiero. Qué Eso bonito, es lo que y con esa frase nos quedamos. Atraemos lo que realmente, y yo le agregaría lo que somos. Atraemos lo que somos desde el ser más interno. Y me encanta la frase que nos compartiste aquí en tu material, que tu vida, tu negocio, tu trabajo, cualquier meta que tú tengas no va a crecer más de lo que tú crezcas. Por eso el trabajo empieza en ti para que luego se refleje afuera. Así que muchísimas gracias, Jesús, por este espacio. ¿Y dónde te pueden encontrar en tus redes con quien quieran consultar? Mira, en mis redes sociales me encuentran en mi página web renaciendo30.com. Esa es mi página web. Ahí ingresan ustedes a renaciendo30.com. Esa lo va a llevar a un formato y ahí está, digamos, también. Son las consultas gratuitas que yo doy, así gratuitas. Quien digamos, solicite mis servicios, vamos ahí a conocer su caso, a explicarle y a explicarle por el tratamiento para que ellos puedan tener, digamos, del momento de la consulta, ya estamos así, lo que hemos hablado ahorita, ya se ve el paciente abierto. ¡Wow! Dios mío, que todo eso tenías. Sí, no tenías otra cosa, si no es esto. Eso digo, por eso pueden visitarme ahí o a mis teléfonos, digamos, con el 51 933 369 034, 933 369 034, o al otro número también 051 918 085 632. Esas son, digamos, mis redes donde me encuentran, y también, digamos, en mi perfil como Jesús Ordóñez Cortés. Ahí si me siguen van a encontrar mucho material del que estoy hablando, que a veces personas me escribe bastante. Me escriben bastante y me agradecen, y dicen, yo no sé ni qué me agradecen. No, es que hemos visto su material, hemos visto los ejercicios, y wow, qué bonito. Por eso estamos para compartir un conocimiento. Por eso, ahí donde decía, el propósito de vida, salir en una carrera, 30 años, ahora estamos en este mundo de preparado, y a veces le digo a mis hijos, hay un reto que tienen que cumplir. Yo estudié 4 carreras, usted tiene que superar. 60 años que llevo, no me limite todo el tiempo, sigo en constante entrenamiento. Porque cuanto mayor recursos nos permite conocer más a las personas y ayudar más a las personas. Por eso digo, estamos ahí. Por eso digo, compartir hoy día contigo un conocimiento para mí es como estar un patito en el agua. Porque hay algo que siempre llevo presente. Me acuerdo que había un catedrático de la universidad que nos le preguntaban, doctores, todo, y nos quedan mirando y decían, ustedes son caraduras. Así nos decía, caraduras. Inviertan ustedes, compren, porque a mí mi conocimiento me costó. Y si quieren, denme una cita, les doy una cita, 1 hora, y yo les enseño, pero pagando. De todo el aula, que eran los 22, nadie lo llamó. Pasaron 2 años, y me acuerdo que un día un amigo me llama, Jesús, ¿te acuerdas del doctor Francisco? Ah, sí, Leo.
¿sabes qué pasó con él? ¿Te acuerdas que tenía doctorado, maestrías? Le dio Alzheimer, Wow. se le borró toda la información. Ay, no, ¿Para imagínate. qué estudió tanto? ¿Para qué estudió tanto? Acá, por eso, el compartir el conocimiento, yo lo que intento en mi vida y también dejar un legado es trascender. Y me Pasé consta, por aquí. Jesús, que te encanta compartir, que eres súper generoso y que es un propósito que tú tienes. Por eso me encantó conocerte y que el público también conozca pues, lo que tú haces y que es posible. Sobre todo este programa es para dar esperanza, ¿no? De que es posible, de que el pasado no es destino y que siempre se pueden hacer cosas para pues tener una vida más plena y más feliz. Así que yo les dejo como queda los datos en la descripción del video de Jesús. Y muchísimas gracias, Jesús, por este espacio que nos brindas el día de hoy. Un abrazo grande hasta Perú. Gracias, linda. Muchas gracias, muchas bendiciones, audiencia, que Dios los bendiga y estamos siempre a su disposición para compartir un conocimiento. Nos Gracias. vemos. Bye bye a todos. Y no olviden suscribirse y mandarle este video a alguien que lo necesite porque la idea es entre todos hacer puentes y ayudar a más personas a que su vida sea más feliz y más plena. Nos vemos pronto. Bye bye.